Muy buenas noches a todas y a todos. Candidato Jaime Rodríguez, ¿cuáles serán las acciones concretas para reorientar la exportación mexicana a fin de reducir el impacto económico por la dependencia al TLC? Luis Ángel, muchas gracias por tu pregunta. Creo que esa es una pregunta clave. Por un lado, por supuesto, diversificar, pero por otro tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. No perdamos de vista que el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Dicen que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Fue un error histórico inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en plena campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos. No se tomaron la molestia ni siquiera de leer los libros de Trump. Mira, su filosofía es clara: provocar al oponente. Si es débil, lo aplasto; si es fuerte, negocio. Cuando mi oponente es débil, lo aplasto. Y se ha dedicado a tratar de aplastarnos, no observar una ley de vida básica. ¿Quieres que el de enfrente te respete? Empieza por respetarte tú mismo. Yo voy a ser un presidente que sí actúe con dignidad y yo sí, Luis Ángel, voy a defender el interés nacional. Gracias, candidato. Hicieron una pregunta muy puntual a López Obrador y, como es su costumbre, no respondió. México hace mucho por Estados Unidos. Y es cierto, Estados Unidos necesita a México, pero México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué le pedimos visa a quienes vienen de países que son antagonistas de Estados Unidos? Irak, Irán, Yemen, justamente para que ellos tengan un control. ¿Cuántos terroristas han entrado por México a Estados Unidos? 0. Vamos a poner todo sobre la mesa con firmeza. El presidente francés Macron ha intentado hacerse amigo de Donald Trump. Lo paseó por París, lo subió a la Torre Eiffel, luego fue a la Casa Blanca y sembró un arbolito con él. Hasta besos le dio en la Casa Blanca. Macron lo quería convencer, como bien señala el candidato Meade, de respetar el cambio climático, el Acuerdo Climático de París y el acuerdo nuclear con Irán. No lo logró, ninguna de las dos cosas. Usted ha dicho que hay que enfrentar a Trump. En una entrevista incluso sugirió que había que decirle a Trump: discúlpese y váyase. Con todo respeto, esa estrategia de confrontación que usted sugiere no la ha intentado ni siquiera Kim Jong-un, el líder norcoreano, a ese grado. ¿No le parece a usted arriesgado, con el Tratado de Libre Comercio sobre la mesa, hasta dónde llegaría usted en esa confrontación? Gracias, León. Se lo dije con muchísima claridad a Luis Ángel. En política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Yo sí te respondo lo que Meade no quiso contestar. No solo fue un error, fue una humillación al pueblo de México, que cuando este señor llevaba un año insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos, diciéndonos violadores, asesinos, lo hayan recibido con alfombra roja en Los Pinos. Lo dice él mismo en los propios libros que ha publicado. Le gusta provocar al adversario para ver justamente cómo reacciona. Sí, pero la pregunta es si usted va a confrontar a Donald Trump, que usted ha dicho que va a confrontar. Voy a actuar con absoluta dignidad y firmeza. ¿Cómo? La relación va a ser de respeto, pero de respeto mutuo. Haciendo el respeto me suena abstracto, perdón, México. ¿cómo? Varias cosas. Uno, en materia de seguridad. Nos necesitan y mucho. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Desde los actos terroristas de los 90, pasando por el de las Torres Gemelas, ¿cuántos terroristas han entrado a Estados Unidos por México? 0. ¿Cuál es el país al que más exporta Texas, que es un bastión republicano? Por mucho, México. Texas le exporta más a México que todo Estados Unidos a Japón. Queremos una relación de respeto, León, pero de respeto mutuo. El respeto tiene que ser de ida y vuelta. Usted porque ha dicho, cuando uno no se respeta a sí mismo, no va a tener respeto del de enfrente. Lo entiendo. Jorge Castañeda, su coordinador de estrategia y ex canciller mexicano, sugiere pintar una línea roja e incluso suspender temas de cooperación. Yo quiero saber hoy aquí si usted va a suspender temas de cooperación, si el señor Trump insiste en su tono. Por cierto, ¿podría usted o cualquiera de los candidatos coincidir con Trump 6 años? El sexenio entero si el señor gana reelección en el 2020. Dígame si está dispuesto a suspender temas de cooperación. Lo dijo tu padre, que es un intelectual verdaderamente brillante. A los tiranos, a los bullies, no se les apacigua, se les enfrenta. Respetan a aquel que se respeta a sí mismo. Por supuesto que hay que poner todo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con la relación de cooperación. Y cuando él vea firmeza y dignidad de México, vamos a merecer respeto. Estoy seguro de que esa es la vía. Quiero ser un presidente que se comporte con dignidad y que verdaderamente defienda el interés nacional. Suspendemos temas de cooperación, si el asunto sigue entonces. Se pone todo sobre la mesa en una negociación de tú a tú.
y en esas negociaciones se obtienen buenos resultados, se actúa con valor, se actúa con dignidad y se actúa con firmeza defendiendo el interés nacional. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón. Sí, este bloque habla también de inversión y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, mi cartera porque la inversión como me capital acerque fijo mucho. se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo, explícalo, Andrés. Empezábamos, perdón, candidato, empieza este bloque el candidato Mid. Adelante. Discúlpenos, esto es una pequeña confusión que tuvo aquí la moderación. Diego, te platico. Algunas ocasiones el presidente Donald Trump, en esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la… Estimado Jaime, estás mal informado, mis hijos no viven en Estados Unidos. Diego, creo que tu pregunta es fundamental, porque no se trata nada más de que haya trabajo, se trata de que el trabajo esté bien pagado para que la gente pueda sostener a su familia. Y tienes toda la razón, aquí en Baja California un jornalero en San Quintín puede llegar a ganar 200 pesos. Del otro lado, en California, ese mismo jornalero gana 2,400 pesos, es decir, 10, 12 veces más. Dos propuestas concretas. Primera, aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros 4 años del gobierno duplicarlo. Y segunda, que toda la gente en México que gana menos de 10,000 pesos, estamos hablando de 15 millones de personas, no paguen impuestos sobre la renta, como pasa, por ejemplo, en Colombia, y esto para efectos prácticos implica, Diego, que tú en lugar de cobrar 12 meses al año, estarías cobrando el equivalente a un 13º mes, un ingreso adicional. Tienes toda la razón, el salario es la clave. Gracias, candidato a acción nacional y cómo se iba a proteger la misma. Esta, por supuesto, pone un tema sobre la mesa que no solamente es, tienen prácticamente 1 minuto y medio todos ustedes. Adelante, candidato Mid. Déjenme platicarles una. Inicial, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, fue cuando más inversión extranjera. En el tiempo que fui jefe, ¿cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estamos hablando de inversión que genera empleos. O ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España, y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63% cuando tú eras el jefe de gobierno. Y lo que te enseñé ahí es el censo económico del INEGI. Es un farsante, Andrés Manuel. Gracias. A ver, Andrés Manuel, no mientas, responde con claridad. Ese numerito que presentaste incluye sí o no la venta de Bancomer y de Banamex. ¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Es inversión. Candidato López Obrador, se le ha agotado su tiempo, perdón, en este bloque. Una propuesta adicional. Para el caso específico de la frontera, bajar el IVA a la mitad, como estaba antes de que el PRI lo aumentara, y un plan nacional de infraestructura justamente para hacer más competitivo a todo el país. Hoy solo 10 estados se aprovechan fuertemente de las exportaciones, queremos que todo el país se integre. Doña Teresa, es muy importante su pregunta, porque para que haya seguridad tenemos que combatir la corrupción. Necesitamos policías limpias, que verdaderamente estén del lado de la gente, porque tiene usted razón, muchas veces los policías están del lado de los malos, son los que extorsionan, aunque también hay gente muy buena. Vamos a atacar también las causas, doña Teresa, promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades fundamentalmente para los más jóvenes, una nueva estrategia, y déjeme dejarle una última reflexión, exigirle a Estados Unidos que también haga su parte. Mire, ¿de qué se mueren 60,000 personas allá cada año? De sobredosis de droga. ¿Y qué hacemos nosotros para evitar que les llegue la droga de todo y a un costo altísimo?
¿Qué hacen ellos para evitar que lleguen acá las armas con las que se muere la gente? 200,000 armas entran todos los años de Estados Unidos a México y ellos no están haciendo absolutamente nada. Tenemos que exigir reciprocidad, doña Teresa. Gracias, candidato. Yo coincido en que hay que atender las causas y que lo que necesitamos es que, entre otras cosas, crezca la economía, haya prosperidad, pero propone una cantidad de disparates López Obrador. En 2 de sus libros propone él construir que haya un tren, una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec. Nada más que esa vía férrea ya existe, Andrés Manuel. O sea, si quieres ser presidente te tienes que actualizar. Es que de veras que es un disparate lo que está diciendo. La vía férrea ya existe, justamente el tren que hay ahí es de carga. Hoy solamente circula cada 3 días, es decir, está subutilizado y tú pretendes construir otra vía férrea al lado. En sus 2 libros propone el mismo disparate. Por supuesto que se requiere que haya infraestructura, pero con un plan. Yo lo que propongo es un plan con 135 acciones, puertos, aeropuertos, carreteras, bien pensado, no las locuras de López Obrador. IMIT pertenecen a la mafia del poder. Los 2 han llevado al país. Ya, dejemos la amapola, hablemos de la marihuana, por lo menos. En Estados Unidos, porque este debate es México y el mundo, y además se habla de comercio y se habla de seguridad y de temas que tienen que ver con la relación bilateral. En Estados Unidos, 9 estados han ya legalizado la marihuana con fines recreativos, 29 con fines medicinales. Otros más se van a debatir en la elección de noviembre próximo. En Guerrero sí se siembra marihuana, y en Durango y en Sonora, y prácticamente ahí donde hay tierra en nuestro país se siembra marihuana. Usted dice que se va a poner a debate la legalización. ¿No es hacer exactamente lo mismo y proponer exactamente lo mismo que propuso y que hizo ya Enrique Peña Nieto? No, por supuesto que yo no propongo lo mismo que Enrique Peña Nieto. Primero, Andrés Manuel, serénate, como dices tú, no te enojes. A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal, y así en todos los estados hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí prácticamente hasta el Polo Norte es legal. Por supuesto que es una pregunta pertinente, Yuriria. Yo lo que creo es que tenemos que abrir un debate en el país. Para ser franco, no creo en lo absoluto que en este momento legalizar una droga vaya a resolver los problemas de violencia. Y déjame poner un tema sobre la mesa, porque aquí también hay que hablar de prevención. Estuve hace unos días en Ciudad Juárez y me decía una mamá, como muchas de las que están aquí reunidas, el papá trabaja, la mamá trabaja, ¿quién educa? La calle. Y por eso se vuelve fundamental poner todo el acento en la prevención y de manera muy específica en las escuelas de tiempo completo. Que los niños se puedan quedar en la escuela a comer, a hacer la tarea, a practicar deporte, Candidato, a aprender a tocar termino la idea y contesto, a aprender a tocar un instrumento musical y que después la familia pueda estar atenta de ellos, particularmente la mamá, pero también el papá, porque educar a los hijos es cuestión de 2. No me está contestando la pregunta. ¿Quiere hacer exactamente lo mismo que Enrique Peña Nieto, poner a discusión para no tomar de ninguna manera? Creo que hay que abrir, decisión. Lo he dicho con mucha claridad, Yuriria, abrir un debate sin prejuicios, con criterios técnicos y encontrar la mejor solución. Te contesto con franqueza, yo no creo que en este momento legalizar una droga resuelva los problemas de violencia en nuestro país. ¿Qué es lo que se tendría que revisar? La respuesta es no, entonces. Uno, la respuesta las es no. consecuencias. La respuesta es no a la legalización de la marihuana. La discusión con criterios técnicos y revisar impacto en salud pública y posible disminución de la violencia. Esos deben ser los 2 criterios rectores de la discusión. Gracias, candidato. Africanos, haitianos, centroamericanos. Para nosotros entonces tener las… Yo creo que tienes toda la razón, Teresa. Nosotros no vamos a tener autoridad moral para exigirle a Estados Unidos que respete a nuestros migrantes si nosotros no respetamos a los hermanos centroamericanos que entran a nuestro país. Y hoy no lo estamos haciendo. Segundo, pongamos el ejemplo, cooperemos con los países de Centroamérica y demostremos que un peso invertido en cooperación vale muchísimo más
que un peso invertido en un absurdo muro como el que pretende construir Donald Trump. Candidato Mid. Tenemos que hacer muchas cosas para… Primero, quien viene huyendo de la guerra, de un desastre natural, debe ser recibido con los brazos abiertos. Yo quiero hacerle un reconocimiento al pueblo de Tijuana, porque los haitianos que llegaron aquí, viniendo del país más pobre de América Latina, de un desastre natural, han sido recibidos como Estados Unidos, como Donald Trump no quiere recibir a los mexicanos. A mí se me pone la piel chinita cuando veo los matrimonios colectivos, cuando veo que se han integrado a la sociedad, cuando veo que están formando familias con los mexicanos, que están trabajando con honradez, que están trabajando con lealtad a un país que les abrió las puertas. Ese es el México que yo quiero, un México generoso, un México que abre los brazos a los hermanos que vienen sufriendo y que vienen huyendo. Y cuando lo hagamos, vamos a tener autoridad moral para exigir que Estados Unidos haga lo mismo. Sí, por supuesto que sí. Atendamos una ley elemental. Tratemos al prójimo como queremos ser tratados. Nosotros queremos que Estados Unidos trate de manera digna a nuestros migrantes. Reclamamos cuando, por ejemplo, estos haitianos están solicitando el asilo y no se los quieren dar, pero las leyes mexicanas son verdaderamente rígidas en esa materia. Dos propuestas muy concretas. Primero, cooperación con Centroamérica, señaladamente con estos tres países que son fundamentalmente los expulsores hacia nuestro territorio nacional. Y segundo, tengamos exactamente las leyes que nosotros esperamos que nuestros vecinos tengan en cuanto tiene que ver con refugiados y con inmigrantes. Candidato Mid. Ustedes, candidatos, acerca de cómo defender los derechos primordiales. Tocas un tema fundamental, Gerardo. Lo que está pasando particularmente en Estados Unidos, que es donde están la mayoría de nuestros migrantes, es inaceptable. No solamente han aumentado 40% las deportaciones en lo que va de este año, sino que cambió el perfil. Ahora ya no solo están deportando al que acababa de cruzar, están deportando personas que llevaban allá 20, 30, 40 años. Acabo de estar en el albergue de Santa María la Ribera con Ana Laura, absolutamente destrozada. La deportaron recientemente, se quedaron allá sus dos hijos, uno de 14, uno de 16, está condenada a 20 años a no poder regresar. No le permitieron ni siquiera hacer una llamada al consulado, llegó aquí esposada de pies y manos y lo que le dieron fue este costal para que metiera sus pertenencias. Cuando yo veo esto que está pasando con nuestros migrantes, digo, carajo, ¿dónde está el gobierno mexicano? Yo sí voy a estar del lado de los migrantes y lo voy a explicar con claridad. Gracias. Allá construyó una vida, estudios, todo allá. El número de jóvenes… Absolutamente todo. Estamos hablando de personas que fueron llevadas a Estados Unidos cuando eran apenas niños. Por cierto, tienes un libro extraordinario que recoge historias maravillosas, La Mesa, te felicito, León, que llegaron a Estados Unidos de niños, de bebés en muchos de los casos, allá hicieron toda su vida. El presidente Obama, en un acto humanitario, propuso una iniciativa justamente para que no pudieran ser sujetos de deportación y ahora Donald Trump amenaza con deportarlos si no ocurre lo que él quiere en términos de la relación bilateral. Pero ¿cómo pasar de la protección al empoderamiento de estos jóvenes en la práctica? Explicaba yo con claridad, León, que lo que tenemos que hacer con Estados Unidos son dos cosas. Uno, poner todo sobre la mesa en la negociación bilateral, porque si negociamos tema por tema, siempre tendrán más fuerza en la negociación. Y segundo, acudir a los organismos multilaterales, porque efectivamente, cuando la negociación es estrictamente bilateral, su economía es más grande, su población es más grande, y será difícil que logremos todos los acuerdos que queremos. ¿Y con los republicanos se puede hacer algo, candidato, con los republicanos? Déjame terminar la idea. Este es el tipo de temas, León, que hay que llevar a los organismos multilaterales, señaladamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No le importa mucho a Jeff Sessions, fiscal general, tampoco a Trump le interesan mucho los organismos multilaterales. Porque no lo hemos hecho como México históricamente lo sabía hacer. Por supuesto que tienen potencia y tienen fuerza los organismos multilaterales. Y déjame decir algo, así como hay historias
de enorme tragedia, hay historias de éxito, de triunfo. Estuve antier con José Hernández. De niño le ayudaba a su papá en la pizca, en el campo, se convirtió en astronauta y hoy es un mexicano que está orgulloso de su país, que vive en los Estados Unidos. Queremos que haya muchos más como José Hernández y eso lo vamos a lograr defendiendo el interés nacional y estando de su lado. Gracias, candidato. Sí, me parece verdaderamente vergonzoso que José Antonio Meade compare lo que está sucediendo ahora con Trump con lo que estaba pasando con Obama. Es otro el perfil de las deportaciones y el problema empezó este día. El problema empezó el día que recibieron en Los Pinos a Donald Trump cuando llevaba un año insultando y vejando a los mexicanos. Eso no es lo que se merece nuestra comunidad en Estados Unidos. Hay una cosa que es peor que los engaños y es la hipocresía. Van 2 veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. La casa, bueno, me va a dar tiempo, donde vivía el señor. Tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatro. Ya no tiene réplicas, candidato Anaya. Ya no tiene réplicas, candidato. Venecia, yo quiero agregar 3 propuestas muy concretas. La primera, duplicar por lo menos el recurso a los consulados para poner énfasis en la protección jurídica y señaladamente en defender el principio de la unidad familiar, que no se sigan dividiendo las familias. Segundo, tenemos una iniciativa integral para que quienes regresan encuentren las mejores condiciones, desde alimentación, albergue, salud a su llegada, hasta su reinserción a la vida laboral y a la vida comunitaria. Y tercero, que así como ya hay una acción afirmativa para que los pueblos indígenas estén representados en el Congreso, garanticemos por disposición de ley la representación de nuestros migrantes en el Congreso de la Unión, que su voz se escuche fuerte, porque tenemos una deuda histórica con los migrantes mexicanos. Gracias, candidato Anaya. Candidato Meade. Yo creo que el tema de los migrantes ahora, pues este inesperado fenómeno de deportaciones. Candidato Rodríguez Calderón, Bien. adelante. Andrés, no eres el de más experiencia. Luego platicamos, pero no eres el de más experiencia. Quizás has sido el más persistente, 18 años, pero la experiencia no la miden los años. Luego te platico la anécdota de mi abuelo, que los años… El problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Has repetido durante todo el debate que la mejor política exterior es la interior, pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país. Cuando ocurrió, por ejemplo, la crisis económica iniciada en Estados Unidos en 2008, 2009, aquí en México se perdieron 500,000 de empleos. Y sé que mucha gente dice que cómo si no hablas inglés aspiras a ser presidente de México. Tampoco me parece en lo absoluto un problema que no entiendas inglés. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema. Candidato López Obrador. Se sintieron muy conmovidos de verlos a los 4 actuar en el mismo sentido. Les queda bien de encontrar coincidencias y celebrarlas cuando existen, no nada más las diferencias. En primera instancia por los migrantes mexicanos y en segunda por todo el pueblo de nuestro país, pues tienen prácticamente 30 segundos cada. Por supuesto que sí, me comprometo absolutamente. Te voy a poner otro ejemplo, Andrés Manuel. Dices aquí en este texto que importamos más alimento del que exportamos, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que aunque el libro es de 2018, utilizas datos de hace 5 años. Otra vez, el problema no es la edad, el problema son las ideas. Necesitas actualizarte, Andrés Manuel. Y a lo que pregunté, ¿contesta usted algo? Totalmente de acuerdo. Y haré un comentario en mis últimos 20 segundos. Ok, gracias. Respetarnos, pero… Muchas gracias, Yuriria. Sí, por supuesto, creo que se tiene que respetar el resultado electoral,
que tenemos que poner por encima de cualquier interés particular el interés de nuestro país y que tenemos que luchar por estar todos unidos. No le ayuda a nuestro país la división y el encono, pero por supuesto hay que contrastar puntos de vista y por eso venimos a debatir. Gracias. Hoy México vive momentos difíciles. Hay enojo, hay profunda indignación por la corrupción y la pregunta es si aún hay esperanza. Yo estoy convencido que sí, porque México es mucho más grande que sus problemas. México es el grito de Hidalgo, la bravura de Morelos. México es la perseverancia de Juárez, la fe democrática de Madero. Y lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que emigrar porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad. Vamos a recuperar la paz. Hagámoslo juntos, hagámoslo todos. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede y lo vamos a lograr. Muy buenas noches.